Buenas noches, muchísimas gracias por permitirnos otra vez estar en sus domicilios, llevándoles el pulso electoral de lo que ha pasado hasta el día de hoy, ya más de 50 días de campaña, donde los candidatos justamente han ido a muchas localidades, quizá las 84 localidades, a bastantes casas, bastantes viviendas, han saludado a mucha gente, han escuchado a muchas más, y hoy ya 52 días, estamos a 8 días de que se terminen las campañas electorales, una parte muy importante dentro de un proceso electoral, porque es justo el momento en que la ciudadanía puede saber y puede conocer, y en la gran mayoría de viva voz, cuáles son las propuestas, qué es lo que los candidatos están ofertando, cuáles son lo que piensan realizar como un documento de trabajo, justamente que una vez que se hayan emitido los votos este próximo domingo 7 de junio, ya de este domingo en 8, ya muy cercana a las elecciones, y que el ciudadano tenga todos los elementos para que pueda emitir su voto de manera muy consciente. Sin duda alguna, una herramienta valiosísima que tenemos todos los ciudadanos obedece a este derecho a poder sufragar. Importantísimo, no lo desaprovechemos, son de los derechos que tenemos y que cada 3 años lo podemos estar ejerciendo, y sin duda alguna una herramienta importante, valiosa, porque el ciudadano puede estar mostrando su calidad de ciudadanía votando a favor o rechazando incluso a los gobiernos. Esa dualidad tan importante tiene el que vayamos a sufragar este próximo domingo 7 de junio. No dejemos de hacerlo, es algo muy valioso, es algo que históricamente ha costado mucho trabajo a los mexicanos que se pueda considerar el voto universal, es decir, que cumpliendo ciertos requisitos mínimos, como contar con su credencial de elector, ser mayor de 18 años, y sobre todo tener vigentes sus derechos políticos electorales, requisitos muy sencillos, muy simples, para que podamos emitir nuestro voto. Pero no solo esa parte de un proceso intermediaria que tendría que ver el emitir el voto, sino más bien una parte que es mucho más trascendental. Estamos eligiendo a las personas que habrán de representarnos en los próximos cargos de elección popular. Pulso electoral, lo comentamos cada vez que estamos en el programa, pretende ser un enlace, un intermediario entre ustedes, amigos ciudadanos, y candidatos. Hoy importantísimo, y como lo hacemos también en nuestros programas, mis invitados, los voy a invitar, suena un poco redundante, voy a invitar a mis invitados a que se presenten. Y quisiera empezar contigo, Dulce, si nos dices tu nombre completo, al cargo que te están postulando, de qué partido político, y parte de esa currículum básica como ciudadanía que lo tienes. Y bueno, antes, Dulce, muchísimas gracias por estar con nosotros, te agradezco. Primero, gracias por la invitación, es importante para nosotros tener apertura a estos espacios para que la ciudadanía nos conozca, y en ese sentido pues yo me quiero presentar. Yo soy Dulce Núñez Lazalde, soy egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, soy 100% orgullo UAC, y desde los 16 años me he involucrado en cuestiones de la política. Me he interesado conocer las causas del pueblo, pelear y defenderlos, porque pues finalmente las decisiones, aunque yo todavía ni siquiera tenía el derecho de ejercer ya el voto, sabía que las decisiones que se tomaran me iban a perjudicar a la larga, y ahora pues precisamente estoy viendo las consecuencias o los resultados de los actos de nuestros gobernantes. Y ya de ahí me integré en el 2012 a un grupo que se llamaba en ese entonces Morena Jóvenes y Estudiantes. Junto con un grupo de jóvenes comprometidos también con la sociedad, traíamos foros, conferencistas, talleres, brigadas para leer en libertad, es un proyecto muy hermoso de Morena, donde se dan libros gratuitos a los estudiantes y a la gente interesada en temas en particulares. Hicimos tendederos políticos, todo eso encaminado a la información de la gente, y ahora me involucré de una manera más activa y soy candidata a la Diputación por el 9º distrito del partido de Morena.
Muchísimas gracias, Dulce. Profesor Emilio, igual, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, no con nosotros en el programa, sino con la ciudadanía, poder estar en enlace directo con estos electores y posibles votantes para su partido político. Si nos hace el favor de presentarse, por favor. Sí, cómo no. Muchísimas Primero gracias. que nada, buenas noches. Alfredo, Buenas noches a la candidata Morena. En verdad que, antes que nada, agradecer la oportunidad que nos brindas de estar en este espacio que para nosotros, así como lo mencionó la candidata, te puedo decir que yo creo que todas las personas que estamos en esta contienda podemos decir que es de suma importancia, ¿sí? Efectivamente, un servidor, Juan Emilio Hernández Molina, profesor de profesión, ya con un buen tiempo en el servicio. Sin embargo, no únicamente la experiencia ha sido en el área docente. Puedo mencionar que dentro de lo que cabe ya tenía yo trabajando alrededor de 17, 18 años en lo que es la organización sindical de los maestros, recorriendo diferentes puestos y llegando a lo que es la Secretaría General. En la actualidad soy el secretario general con licencia, acudiendo al llamado de mi partido Nueva Alianza, me da la confianza para poder contender por este 9º distrito local electoral, y decirte que efectivamente yo creo que una de las cosas esenciales que todas las personas debemos de tener es el hecho de reconocer la realidad de las situaciones que vive la gente. Decirle más bien al público en general que en un momento determinado Juan Emilio Hernández Molina, así como la mayor parte de los maestros, provenimos de la clase trabajadora. Conocemos y sabemos de las necesidades que tiene la gente. En estos días de campaña 52, para ser exacto, nos hemos percatado que muchas de las cosas realmente no cambian, O sea, la necesidad que tiene el padre de familia, la necesidad que tiene la madre de familia de poder llevar el sustento a sus hijos en todos los sentidos, no nada más en alimentación y vestido, en educación, en esparcimiento. Nos hemos dado cuenta de esa situación y sabemos y tenemos la plena convicción de que podemos manejar desde la legislatura muchas cuestiones de estas que, al menos en lo personal, puedo decir que me he dado cuenta que muchas de las necesidades de la gente, a veces lo único que falta es una poquita disposición de las personas que se encuentran al frente en los diferentes cargos para poderles darle solución. Juan Emilio Hernández, por el partido Nueva Alianza y candidato en este 9º distrito local electoral. Muchísimas gracias, profe Emilio. Dulce. Fíjense que hay algo que tienen en particular el caso de ustedes, ¿sí? de diferentes ámbitos, pero al final de cuentas construyendo ciudadanía. Y eso es quizá una de las actividades muy nobles que debería de darnos la política, el que podamos estar construyendo ciudadanía. ¿Cómo colaboramos, cómo coadyuvamos con las instituciones, con organismos, a crear una verdadera ciudadanía? Esta verdadera ciudadanía es aquella que se involucra de manera directa en cuestiones públicas, y para podernos involucrar en cuestiones públicas, sin duda alguna, lo más indispensable es tener información. Entonces, este canal, este programa de Pulso Electoral, justamente esto es lo que pretendemos, que podamos llegarle al electorado y comentarles qué información tenemos, quién es el candidato, qué buscan, qué pretenden, qué han sentido. Y les decía la particular que tienen ustedes dos. Uno es que desde las aulas, es desde alguna institución como es un sindicato, o bien estas formas paralelas de no organismos públicos donde no se tiene un financiamiento, no se tiene un recurso, hay actividades, Dulce, de tal forma que tienen un objetivo muy claro: estar construyendo ciudadanía. O sea, independientemente de la lectura que se diera, los foros, es llevar información, y eso sin duda alguna es lo que va a venir a fortalecer la democracia. No siempre la democracia tendríamos que ver si nuestro representante hace bien o mal las cosas. Viene la otra parte de la ciudadanía y lo que le corresponde. En ese tenor, Dulce, preguntarte qué cambios ves tú entre la ciudadanía, entre las actividades que realizabas, también de manera directa y con una interactuación muy directa, muy relacionada con la ciudadanía, quizás sin propuestas de gobierno, sin ese tipo, pero yo creo suponer que hay una diferenciación, y esa diferenciación quizá a veces es lo que ha hecho que se rompa esta parte
de tener liderazgos fuera del ámbito político electoral. Lo mismo, profe, de repente, porque ahorita ahí viene la pregunta en estos mismos términos, ¿qué ven ustedes? ¿Cómo notan ese cambio de repente estar construyendo ciudadanía fuera de la situación político-electoral? Y hoy, anteriormente como ciudadanía, y al final de cuentas, tratando de generar cambios, ser agentes de cambio. Dulce, ¿cómo ves ese cambio? ¿Si notas algún cambio en tu actuar y en el grupo al cual interactuabas con ellos? Claro que sí, ese cambio precisamente es el cambio, el propósito de nuestras brigadas, de todas nuestras actividades, era precisamente el cambio, un cambio donde la ciudadanía tuviera más acceso a la información, fuera una ciudadanía más crítica, más participativa y, ¿por qué no?, también más informada y más interesada en los asuntos de la política. Entonces, todas las actividades que hacíamos fuera de este sentido, ya como candidata o con un número de propuestas, lo hacíamos creyendo, porque hasta ahora sigo creyendo, que la educación, que la formación en la política, pero también en una educación académica, debe ser integral y es importante porque, como dice usted, nos forma como ciudadanos. Entonces, nosotros lo hacíamos encaminados a formar ciudadanos responsables. ¿Qué cambio veo ahora y qué cambio veo después? Cuando nosotros empezamos, la gente estaba un poco renuente a recibir esa información. Sin embargo, la dinámica social ha cambiado. Todo lo que está pasando actualmente en nuestro país nos hace tener interés en lo que está sucediendo y levantar la mano para decir: yo quiero cambiar las cosas, yo quiero ser un agente de cambio. Ahora que vamos a la campaña Casa por Casa, nosotros estamos haciendo una campaña a pie, estamos haciendo una campaña Casa por Casa. Tocamos y la gente nos dice precisamente eso, ¿no? Yo no creo en esto, por esto, por esto, por esto, yo creo en esto, por esto, y nos da sus argumentos, y creemos firmemente que esa es la forma de hacer política, frente a frente y cara a cara, que ellos nos digan sus propuestas, qué necesitan, nosotros decirles qué es lo que proponemos y en qué punto convergen lo que ellos nos piden y lo que nosotros les ofrecemos. Además, cabe decir que nuestras propuestas fueron recolectadas desde el sentir de cuando fuimos a la calle, como dice usted, a educar a la gente sin algún fin político, en las brigadas, en los talleres. Le veíamos a la gente ávida de información, de educación, de cambio, y todo eso se integró en nuestra plataforma. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora decimos de la protesta a la propuesta. La diferencia radica en eso. Allá en las calles hacíamos movimientos y decir las cosas no funcionan así, pero ¿cómo van a funcionar? Y el cambio es que ahora ellos escuchan nuestra propuesta y como viene de las necesidades de la calle, porque también nosotros somos trabajadores de a pie, entonces compartimos las mismas necesidades, las mismas inquietudes, y ese es el principal cambio que he visto, que la gente que antes estaba un poco, pues por decirlo, desapartada con los asuntos de la política, ahora tiene la necesidad de participar y de informarse, y también, ¿por qué no?, de proponer. Muchas gracias, Dulce. Profe, lo mismo, usted también ese reto lo comentaba al momento de su presentación, experiencia en el aula, en la escuela, cargos administrativos, pero también con un sindicato que es complicado, ¿no? Un sindicato muy combativo, pero un sindicato también propositivo. Pero creo yo que esa parte de estar teniendo agentes de cambio, esa es la palabra que se me ocurre, que se convierten ustedes, o que son ustedes, como son los maestros, como son las brigadas, porque al final de cuentas son esos intermediarios para hacer cambios. Pero de repente, lo decía bien clarito Dulce, de repente era en la calle y un poco más la protesta. Digo, acá seguramente en el sindicato no es la misma postura, pero sí una situación pues, de índole más sindical en las últimas fechas, profe. ¿Cómo vincular o cómo diferenciar esa parte sindical con la parte de la política, pero política electoral, digo, porque al final de cuentas política en todos lo hacemos cuando tratamos de llegar a acuerdos? Muy bien, pues antes que nada comentarles que en un momento determinado el hecho de haber estado trabajando frente a grupo en esa relación que se tiene directamente con los padres y madres de familia, pues nos da la oportunidad de conocer muchas de las situaciones que se están manejando y muchas de las inquietudes y a veces de necesidades que se tienen en la sociedad, ¿no? El maestro, yo lo dije anteriormente, como maestros que somos, la mayoría interactuamos con la sociedad,
interactuamos en el sentido de decir que conocemos de las necesidades y muchas de las ocasiones, independientemente de pertenecer o estar o practicar lo que es la política popular, realizamos gestiones, ¿no? Gestiones en beneficios de la misma comunidad o el lugar donde se establece. Efectivamente, después de estar en el aula, pasa a la situación de lo que es la política sindical, cambian en cierta forma los términos porque acá es el trato con trabajadores de la educación, decir que en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues nosotros lo que manejábamos ahí es una pluralidad, ahí no hay la cuestión de que tenga que haber un corporativismo, respetando los ideales de cada una de las personas y haciendo el trabajo conforme a lo que es la relación para poder mejorar las condiciones. Sabemos de antemano lo que el espíritu real de un sindicato, ¿no? Y en ese sentido va. Pero no creo que cambie mucho en el sentido de que el hecho de llegar o querer llegar a una posición en la legislatura te da también la situación de que tienes que estar pensando en el beneficio, no de una persona ni de un grupo de personas, en el beneficio real de la sociedad. Efectivamente, en este trayecto que hemos tenido con la gente nos damos cuenta de muchas inquietudes, de muchas inconformidades, a lo mejor el desencanto, a lo mejor el hecho de que la gente en la actualidad no crea, y no crea, digo, en los políticos, en ese sentido es precisamente a eso que se ha estado dando, la falta de cumplimiento, y no digo que las promesas, porque cuando se es candidato muchas de las ocasiones la gente está acostumbrada a que van y le prometen y a fin de cuentas te lo dicen, no regresan y no cumplen con lo que está. Yo lo veo desde otra óptica, decir que efectivamente como candidato puedes ir a tener una interacción con la gente, la hemos tenido, hemos estado con ellos, hemos estado platicando, hemos sabido de las necesidades que ellos mismos nos manejan, y lo decía hace rato, o sea, a veces nada más es poquita disposición de la persona que llega para poder estar. El compromiso que Juan Emilio Hernández ha hecho con la gente no es prometerles nada, es un compromiso de trabajo, pero de trabajo entre ambas partes, ¿sí? Porque también les he dicho que la persona que llegue no va a ir a resolverles. Tenemos que buscar la manera y la estrategia de trabajar en forma conjunta, priorizando las necesidades y buscando la forma o la estrategia adecuada para poder solucionar en ese sentido. En esas condiciones, pues nosotros hemos estado trabajando, sí, en una campaña que puedo decir que lo mencioné desde un principio en la oportunidad que me diste. Juan Emilio Hernández va a llevar a cabo una campaña de respeto hacia todos los candidatos, sin denostaciones, sin un trabajo sucio, pero principalmente a la sociedad. Yo creo que en un momento determinado la sociedad no tiene por qué andarse enterando de cosas que se manejan o que se dicen, y menos en un ataque de los mismos candidatos. Eso le ha gustado a la gente, hemos estado platicando con ellos, hemos hecho esos compromisos de trabajo y definitivamente yo creo que, pues qué te puedo decir yo en ese sentido, ¿no? Consideramos que vamos muy bien en la campaña, estamos trabajando lo más que se puede y sí con la firme convicción de que definitivamente tenemos que trabajar en beneficio de la gente, de la sociedad. Y el voto, pues también haciéndolos conscientes, el voto, como se dice, tiene que ser un voto consciente, razonado, no nos vayamos única y exclusivamente por los colores ya que se tienen de antaño, sino que busquemos la manera de revisar el candidato, el perfil del candidato, las propuestas del candidato y el compromiso real que hace el candidato con la gente. En esa condición lo hemos trabajado y sentimos que lo vamos bien. Sí, sin duda alguna, profe, toda esta parte del cúmulo de lo que dicen, de propuestas, de experiencias, lo que reciben de quejas, comentarios, sugerencias, pues incluso hasta molestias a veces que les pueda decir la gente de que comentar ustedes vienen y siempre prometen, y habrá que ver con algunos amigos de repente. A la hora de tomar el café platicamos digo, a mí me gusta mucho esto de la política y de repente yo soy un buen defensor de la parte política y digo buen defensor porque me gusta y me apasiona, y además creo firmemente que en esto de la política para poder lograr cambios y yo creo que no es tanto el ciudadano, el partido político quien se equivoca a la hora de llevar unas propuestas o de cumplir o no cumplir, sino que también nosotros como ciudadanos, ese rato lo comentábamos, la participación política la podemos hacer de diferentes formas. La participación política de todos los ciudadanos podemos hacer involucrándonos de manera directa en campañas electorales.
saber qué dicen, cómo lo hacen, cómo lo van a hacer, déjame conocer tus propuestas, te escucho, te pregunto, digo, eso ustedes lo comentaban, esa cercanía que tienen cara a cara de estar con el ciudadano, esa es una gran forma de poder consolidar los sistemas democráticos, porque no hay forma de decir, es que me engañaste, Dulce, oye Emilio, pues es que me viniste a decir, yo ya no me cumples. Como ciudadanos también tenemos esa posibilidad, lo decíamos, no nada más de 3 años castigar con el voto o de premiar, sino de poder estar cuestionando de manera permanente a las personas, a los candidatos, poder decir, a ver, ¿qué pasó, profe? Oiga, usted cuando vino me dijo esto y esto, ¿y ahora qué pasa? Pero resulta que también hemos llegado a jugar un rol los ciudadanos muy pasivos. Esta democracia representativa la hemos convertido en una democracia delegativa, o sea, a ver, yo te delego, tú eres mi representante y hay lo que hagas. No, se ha hecho una situación un tanto cuanto, y perdón por la palabra, un tanto cuanto perversa la política en esa medida. Y yo creo que de ahí viene el reclamo en cuanto a que quieren ustedes, como candidatos, como políticos, como partidos políticos, llegar a hacer propuestas y el ciudadano de repente se ve enojado porque todo lo que me vinieron a decir no se está cumpliendo. Ahí está ese juego perverso. No es malo que vayamos ahorita en campañas electorales, son muy buenas las campañas electorales pese a todo lo que se pueda decir, que de repente ya es que la gente, hoy es que 60 días está escuchando lo mismo. A ver, no es lo mismo, son muchas fuerzas políticas, 10 fuerzas políticas, ¿cuántos cargos de elección popular vamos a renovar en el estado? 437 cargos de elección popular, o sea, nuestro gobernador, nuestros legisladores, nuestros presidentes municipales, síndicos, regidores, o sea, viene una dinámica de una transformación porque son nuestros representantes. Y en esa parte, Dulce, ¿cómo sentirte tú el que puedas impactar con la gente y que les puedas decir, a ver, es que sí tienen que votar por Dulce? O sea, con todo este desencanto, este rompimiento, toda esta situación que comentábamos, que hemos hecho un poco situación perversa de ponernos frente a frente, llegamos a un cargo de elección popular y de repente se nos olvida lo que dijimos frente a frente y nuestra palabra empieza a perder valor. Y en consecuencia empezamos a devaluar la política, que por supuesto yo digo que no debería de ser así, porque también el ciudadano, si no me reclama, decía un dicho, ¿no? Dejar de decir es dejar hacer. Lo repito para que quede, dejar de decir es dejar hacer. Si no lo reclamamos, si no los enfrentamos, si no los comentamos, si no damos seguimiento, oiga, llegaron a la legislatura, a ver, deja ver qué ha hecho mi diputado, mi representante, porque ese es el rol que toca jugar, ¿no? A ver, Dulce, después de un corte, todo eso que comentábamos, ojalá nos puedas comentar por qué la gente tendría que votar hoy en día por Dulce. ¿Sale? Vamos a ir a un corte y después de corte regresamos con los candidatos a diputados, de candidatos y candidatas. Ahora nos obligan a hacerlo de esta forma y por la cuestión de equidad de género y el empoderamiento y estas situaciones. Bueno, nuestras candidata y nuestro candidato, pero después del corte vamos a escuchar por qué tenemos que votar por ellos. Muchas gracias y seguimos en Pulso Electoral. Porque en Óptica San Juan queremos que veas, pero que veas bien. Este mes de mayo festeja a mamá dándole un gran regalo. Sí, sus lentes. Con gusto te esperamos para recibir siempre la mejor atención y al mejor precio. Recuerda, el examen de la vista es gratis. En Óptica San Juan nos interesa que veas bien.
Por la atención, el sabor, el ambiente. Su mejor elección es Restaurant Bar San Juan Park. Venga, disfrute y convénzase. West Hill. Tintorería. Planchado. Lavandería. Servicio express disponible. Visítanos en nuestras 4 direcciones. West Hill, San Juan del Río. Porque sabemos que de la vista nace el sabor, te presentamos nuestros exquisitos pasteles, de todos los sabores y todos los colores. Estamos seguros que te enamorarás de ellos y querrás devorarlos. Pastelerías Monteblanco. Alta repostería para servir a tu gusto. Muchas gracias. Seguimos en Pulso Electoral. Estamos platicando con nuestros posibles y futuros posibles también representantes en la legislatura del Estado por el 9º distrito, que abarca una parte de San Juan del Río. San Juan del Río se comprende de 2 distritos, el 9º y el 10º. Ellos y ella es candidata del partido Morena y de Nueva Alianza. Estábamos platicando, Dulce, y preguntarte por qué, con toda esta decepción, enojo, todo lo que me aventé antes de irnos al corte, todo lo que decía, ¿por qué decirles hoy a la gente, Dulce, voten por Dulce, porque Dulce les ofrece esto? ¿O qué puede hacer el cambio que no pueda quedar? Es difícil, yo lo sé, porque la gente estamos también cansados, pero habrá que creer en algo, dice Filio, ¿no? Hay una canción y habrá que creer, ¿no? Entonces habrá que creer en algo. ¿Por qué en Dulce? Pues yo me quiero regresar un poquito a lo que usted comentaba, licenciado. Dime tú, ahí soy Alfredo, no te apures. Decía usted que la gente está un poco desencantada con la política y que escucha las propuestas y dicen, estoy cansada de escuchar lo mismo, y usted decía, no es lo mismo, no todas las propuestas son iguales. Sin embargo, la gente ya tiene muy marcada la forma tradicional de hacer política. Entonces es ahí donde nace el desencanto, ¿no? Que dicen, es que vienes y me prometes lo mismo, pero estás haciendo lo mismo de siempre, despilfarrando mi dinero, mis impuestos en lonas, pintas, cualquier infinidad de eventos que no me dicen nada, ¿no? Entonces tendríamos que regresar otra vez las campañas al fin para lo que fueron hechas, las propuestas. Entonces a partir de ahí es cuando la gente va a tener más credibilidad en lo que les estás diciendo. ¿Cómo voy a hablar yo de austeridad si mi cara aparece en todos los espectaculares de San Juan del Río? Entonces sí es responsabilidad también de la gente de elegir bien a sus candidatos, las propuestas, pero también nosotros como candidatos tenemos una responsabilidad de ser congruentes y de ser respetuosos de la sociedad a la que estamos pretendiendo representar. Entonces ahí yo creo que Morena, no solo Dulce Núñez, Morena hace la diferencia, porque tratamos de hacer la política como debe de ser, como dice usted, dialogando frente a frente, escuchando a la gente, y no la política tradicional que se viene haciendo, que a la gente le molesta estar escuchando 12 horas o 24 horas al día canciones sin sentido que no les propone. Le molesta estar en un semáforo y ver cómo lucran con la necesidad de estos niños estudiantes y no les proponen algo. Entonces, ¿qué hace a Dulce Núñez diferente? ¿Qué me hace diferente? Porque no me gusta hablar en tercera persona. Me hace diferente que yo quiero hacer la política, reivindicarla nuevamente, llevar ese término de política como un representante que está para servir, para gestionar, para legislar a favor del pueblo, y no como se ha transgiversado ya el sentido que es un diputado. ¿Y qué me hace diferente?
pues como le platiqué, mis propuestas. Tenemos una propuesta que va desde la base. Yo le comento, yo soy administradora, trabajé en recursos humanos, pero yo no soy la candidata, solamente soy la cara visible, pero detrás de mí hay un equipo de maestros, como son mis papás, de abogados, de contadores, de doctores, psicólogos, que cada uno ve la visión desde su perspectiva, desde su profesión, desde su oficio, desde sus necesidades. Todo eso se conjuntó en Morena, San Juan del Río, e hicimos una plataforma que cubriera todas las necesidades de todos y cada una de las personas, y sobre todo encaminados a un solo objetivo, que es la educación. Una persona más preparada, como dice usted, ¿quién es el que se involucra en la política? Pues personas que ya tienen noción, que ya tienen conocimiento de que las decisiones que se toman en las legislaturas le afectan o le benefician. Entonces, queremos precisamente eso, un pueblo educado. ¿Qué me hace diferente? Pues pensar que tenemos que reconstruir nuevamente el tejido social, y necesitamos ser conscientes que para que las cosas funcionen, para que una ciudadanía se diga avanzada, la gente debe de vivir bien y estar bien. Debe de tener acceso a todos los servicios, principalmente la educación, salud, empleo, pero que también pueda ser capaz de valerse por sí misma. Vamos a las colonias y la gente dice, es que estamos cansados de que nada más cada 3 años nos den una gorrita o lo que quieran ponerle. Dice, y no queremos un gobierno paternalista, y nosotros estamos de acuerdo con la gente. No hay que darles, nosotros si llegamos a la legislatura es para administrar los recursos que son de ellos y darles el mejor uso y el mejor empleo, para que llegue ese recurso a la gente y esa gente pueda valerse y salir adelante por sí misma, y darle las herramientas para que puedan pues vivir de una manera más digna y más cómoda. Entonces, ¿por qué votar por Dulce Núñez? ¿Por qué votar por mí? Porque representa un partido que es congruente con lo que piensa, con sus estatutos, con sus principios, pero también con el actuar de cada uno de sus militantes y de sus candidatos. Yo creo que la congruencia, la ideología sobre todo, es lo más importante en un partido. Y nuestra ideología, pues, parte de la justicia social. Entonces, queremos que todos tengamos las mismas oportunidades. Yo, como egresada de una universidad, le puedo comentar lo importante que es para un joven de mi edad, tengo 25 años, saber que no estamos desvalidos ante la sociedad, que tenemos un patrimonio que es nuestra educación, y que aún las cosas se pongan difíciles, tenemos eso que nos respalda. Y yo quiero que todos los jóvenes, todos los niños de aquí de San Juan del Río tengamos esa oportunidad de estudiar, de ir a la escuela, pero que también tengamos una educación en el arte, en la cultura, en el deporte, una formación más integral. Entonces, eso es lo que me hace diferente, y eso es por lo que creo que es un proyecto viable y que es un proyecto que merece ser llevado a la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Dulce. Profe Emilio, la misma situación y la misma pregunta. ¿Por qué el ciudadano del Distrito 9 tendría que, al momento de decidir, al momento de emitir su voto, tendría que decir, yo voy a votar por Emilio? Digo, así seguramente es más conocido que el profesor Juan Emilio Hernández, o sea, por eso lo decía por Dulce, no por otra situación. ¿Por qué el ciudadano, el elector del Distrito 9, tendría que ir el domingo 7 de junio y al momento de estar con la boleta electoral para la elección de diputado, tendría que señalar su voto favorable por Emilio? Muy bien, efectivamente en esta campaña que llevamos y que ya está a punto de terminar, la experiencia que hemos tenido con la gente va encaminada primero a que mucha de la gente está acostumbrada ya a un voto dirigido hacia X color, hacia X partido. En el trabajo que nosotros hemos estado haciendo va encaminado a eso, ¿sí? A ser consciente a la gente de que tiene que tener un voto razonado, un voto útil, pero no un voto útil para una persona ni para un grupo de personas, un voto útil que vaya encaminado a lo que es el beneficio para la sociedad. En el entendido también que tenemos que definir
que yo creo que las personas que estamos participando en una candidatura debemos de estar bien conscientes de lo que es llegar a ser un servidor público a través del voto del electorado, a través del voto del pueblo, ¿sí? Es el poder que tiene el pueblo para poder decidir. Nosotros en esa plática que hemos tenido con ellos, sí mencionamos, revisen las propuestas, revisen los candidatos y los invitamos a votar a la totalidad de la gente. Yo creo que uno de los principales problemas que estamos teniendo en la actualidad, por ese desencanto, por esa situación de decepción de la gente, va encaminada a eso, ¿sí? De acuerdo a las estadísticas que se manejan ahorita de casi 110,000 votantes, se supone que vamos a acudir entre 55 o 60,000 el día 7 de junio en este distrito electoral 9. O sea, el porcentaje es muy reducido en comparación con la gente. Eso a nadie ayuda, le hemos comentado a la gente, a nadie ayuda, y a nadie ayuda porque pues yo creo que en un momento dado la gente que va a acudir a votar es gente que ya está previamente dirigida hacia los partidos ya más añejos, ya más viejos, ¿sí? Eso de ninguna manera nos va a ayudar. Hablar de Juan Emilio Hernández Molina, pues efectivamente va en el sentido de que estamos trabajando, estamos buscando la manera, estamos percibiendo con la gente las inquietudes que tienen, pero haciendo un compromiso donde sí, efectivamente en una comunidad me cuestionaban porque yo no prometí nada, decía que yo no iba a prometer, yo iba a comprometerme a trabajar de manera conjunta con la gente, que yo creo que es lo que tiene que hacer un servidor público en ese sentido, buscar la forma de priorizar primero que nada las necesidades y después buscar la estrategia que se requiera para poderle darle solución. Hemos sido bien conscientes con la gente también diciéndoles que no traemos una varita mágica para resolver todos los problemas de la noche a la mañana. Sin embargo, conscientes de que tenemos que marcar ya un punto de partida donde se empiecen a ver cambios de mejoría en muchas de las situaciones que son añejas y que ya tienen un rezago y que la misma gente te lo dice, es que vinieron, les pedimos esto y no, vinieron en otra campaña, les pedimos y no. Entonces el compromiso que está haciendo Emilio en ese sentido como candidato va encaminado a eso, ¿sí? Primero que nada el trabajo conjunto con las personas. No creo que haya otra forma de solucionar la situación de los problemas. Sabemos de antemano que efectivamente nos enfrentamos, a veces se habla de partidos chicos, yo pienso que ningún partido es chico, algunos somos partidos más jóvenes que otros, pero en esa dinámica de lo que se maneja, en ese sentido los dos partidos más añejos pues por lo regular siempre están con esa situación, ya tienen, podemos decir lo que le dicen ellos, su voto duro, que es a lo que le tiran siempre. Ojalá que la gente en un momento determinado, sobre todo esa gente que no acude a las urnas por decepción, por desencanto, pudiera hacerlo en esta ocasión. Eso va a marcar la diferencia y se van a ver muchas situaciones que pueden cambiar lo que es la política, lo que es la democracia. Yo diría que en un momento determinado Juan Emilio ingresa desde que nace Nueva Alianza. Anteriormente, muchas de las ocasiones la gente decía que era el partido de los maestros. Yo decir que el partido se ha socializado tanto que aquí en San Juan del Río hemos crecido, en el estado ustedes lo saben que llegamos a ser tercera fuerza. Yo creo que la gente en un momento determinado está volteando hacia la opción de Nueva Alianza precisamente porque está creyendo en los compromisos que estamos haciendo los candidatos en ese sentido. En relación con las plataformas, pues así como lo comentábamos anteriormente, yo creo que ningún partido tiene una plataforma que sea mala. El problema es de que muchas de las ocasiones quienes fallamos somos las personas, y es lo que uno le hace ver a la gente, revisen bien, o sea, revisen dentro de eso, y lo hemos comentado, en el distrito electoral 9 hay 10 partidos, ya vemos 10 candidatos, o sea, está muy competido. Yo creo que la gente tiene muy buenas opciones dentro de lo que se puede mencionar. También tenemos, ¿por qué no decirlo?, tenemos quienes ya fueron diputados y definitivamente no vimos ningún cambio, o la gente es lo que te maneja que no vio ningún cambio. Yo creo que en un momento determinado las propuestas que trae Emilio también son, no puedo decir que sean diferentes porque las necesidades no cambian de la sociedad, Estamos hablando de educación, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de salud, estamos hablando de empleo, de vivienda, de lo que es ahora sí como dicen, rescatar realmente eso que se menciona en cuanto a la equidad de género, que muchas de las ocasiones es únicamente un discurso. Estamos hablando del respeto a lo que es las madres trabajadoras, el respeto a la madre soltera, la gestión de más recursos debido al crecimiento que ha tenido San Juan del Río. Con la gente lo hemos comentado y lo hemos platicado y de igual manera. Yo creo que
la educación es la base para poder darle solución a mucha de la problemática que está. Sin embargo, este distrito electoral, lo mencioné hace ratito, que ha crecido en 15,000 votantes de 2012 a 2015. Si nos ponemos a ver qué cantidad de población en edad escolar está en cuanto a niños y jóvenes, nos daremos cuenta que ha crecido demasiado, y lo que le estamos haciendo ver a la gente es eso. Díganme, revisen cuántos jardines de niños, cuántas primarias, cuántas preparatorias, cuántas secundarias se han construido, y nos damos cuenta de que no. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que sí, es cierto que tuvimos una reforma educativa donde se habla de calidad de educación, y definitivamente estamos viendo que así no se puede dar una calidad educativa desde cualquiera de los niveles, ¿eh? Ahora, si vamos a niveles más altos, como decíamos, de educación, pues cuánta gente de la que realmente egresa de una secundaria llega a la preparatoria, y cuánta gente llega a lo que es una carrera. Estás hablando de un promedio de un 25%. Entonces yo creo que si no hay los espacios, consciente estoy yo también de que la única movilidad que tiene la clase trabajadora de mejorar su estilo de vida o su forma de vida es a través de la educación, ¿eh? Si no hay los espacios, si no hay los lugares donde podamos educarlos, definitivamente nos vamos a mantener en la misma situación. Nosotros estamos platicando con la gente, vamos encaminados con un compromiso a buscar las maneras, la estrategia para poderle darle solución a esta situación. Si nos encaminamos a otra de lo que estamos hablando, por ejemplo, salud, cuántas enfermedades degenerativas no hay en la sociedad que se quieren atacar cuando ya están, cuando definitivamente no hay programas, pero programas reales donde se pueda entrar en lo que es la prevención. Y la pregunta para la sociedad ha sido la misma, ¿eh? Hemos crecido en población, y díganme cuántos hospitales, cuántos centros de salud, cuántas clínicas se han construido, y nos damos cuenta que definitivamente no. Yo creo que el hacer consciente a la gente, y el hecho de que en un momento determinado vamos con ese compromiso, sí nos estamos tratando de preparar en todos los sentidos para saber cómo se puede llegar a la solución de estas situaciones, pues en ese sentido yo creo que estamos trabajando bien, hemos sido aceptados por la mayor parte de la gente donde hemos estado. Yo creo que la invitación también va directamente, cada uno de los candidatos buscamos llegar a lo que es la legislatura, cada uno traemos nuestras propuestas, y yo creo que en todo momento todas son válidas. Sin embargo, yo creo que aquí lo que más cuenta es lo que el candidato se pueda realmente comprometer con la gente. Puedes traer las mejores propuestas, pero si no hay un compromiso de tu parte para poder llegar a la gente y poder cumplir con lo que es el cargo, nunca vamos a marcar el cambio ni vamos a ir avanzando. Yo sí puedo comentarte que a Emilio le queda muy claro lo que es el servidor público, lo dije hace rato, y el compromiso va encaminado en ese sentido, ¿eh? Y a la gente se lo hemos hecho ver de que no es únicamente de que cualquiera de los candidatos llegue y te prometa algo. Las promesas son independientes de la responsabilidad que tienes tú cuando ya ocupas el cargo, y sobre todo un cargo que fue a través del voto de la gente, a través de lo que es la elección popular. Muchas gracias, profe. Cosas importantes, tan interesantes que manejan ustedes. Y es cierto, saber, hay 4 o 5 situaciones que es lamentable que el Estado o los gobiernos no logren satisfacer. ¿Como cuáles? Pudiese ser en un país como es México, Querétaro, San Juan del Río, que no podamos tener acceso a la educación todas las personas que salen no sé, del nivel de bachillerato, que no tengan la posibilidad, sí el deseo, más no la posibilidad de ingresar a una carrera. Y primero, a veces ya ni la que quieren, y ninguna otra posibilidad. Es lamentable, y si no fuera tan lamentable daría risa decir que el Estado no nos pueda dar la educación que necesitamos, que no podamos tener acceso a una salud, que no podamos tener una parte importante como es la seguridad de la persona y de los bienes que tenemos. Entonces, pareciera que la política sería más o menos sencilla, porque son 4 o 5 esferas que tendríamos que estar satisfaciendo el gobierno o el Estado, y que lamentablemente no se hace. ¿Quién determina hacia dónde según presupuesto? Si será más importante tapar los baches, o si será más importante poner escuelas.
y hablaba del nivel universitario, pero bueno, también es el nivel primario, nivel secundaria, y de ahí cada vez mucho más difícil, ¿no? O sea, cobertura de primaria y secundaria, no sé qué niveles traeremos, pero seguramente muy altos. El problema empieza con el bachillerato, y después del bachillerato, las universidades y los posgrados o licenciaturas, de que no hay de las carreras que queremos nosotros estudiar. Y no que no haya, sino es casi irrisorio que sean grupos de 50 personas solamente los que estén cursando esa carrera, cuando hay más de 500, más de 1000 personas que quisieran estar en eso. ¿Cómo pensar en un desarrollo del país con esta limitante? Y no me entretengo mucho en la cuestión de salud y todo lo demás, solamente era tratar de ejemplificar esta parte. Pero vamos a ir a un corte, y después del corte vamos a seguir platicando. Estos partidos que usted lo decía no son pequeños, sino a lo mejor más emergentes, nuevos o con menor número de votos. Yo creo que la grandeza de un partido efectivamente no se medirá jamás por el número de votos que obtiene. ¿Y cuáles serían los roles para jugar a la oposición? Que sin duda alguna, sin que se entienda que ustedes vayan a hacer oposición, ¿cuál sería el rol de un partido político en la oposición? Pero después del corte vamos a continuar platicando con nuestros candidatos a diputados del 9º Distrito Electoral Local. Vamos a un corte. Porque en Óptica San Juan queremos que veas, pero que veas bien. Este mes de mayo festeja a mamá dándole un gran regalo. Sí, sus lentes. Con gusto te esperamos para recibir siempre la mejor atención y al mejor precio. Recuerda, el examen de la vista es gratis. En Óptica San Juan nos interesa que veas bien. Por la atención, el sabor, el ambiente, su mejor elección es Restaurant Bar San Juan Park. Venga, disfrute y convénzase. West Hill. Tintorería. Planchado. Lavandería. Servicio express disponible. Visítanos en nuestras 4 direcciones. West Hill, San Juan del Río. Porque sabemos que de la vista nace el sabor, te presentamos nuestros exquisitos pasteles, de todos los sabores y todos los colores. Estamos seguros que te enamorarás de ellos y querrás devorarlos. Pastelerías Monteblanco. Alta repostería para servir a tu gusto. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Pulso Electoral. Decíamos que la función sin duda principal de una fuerza política, de un partido político, pues tiene que ver con el poder acceder al poder. Acceder al poder con todas estas normas que hoy ya tenemos evolucionando cada vez a pasos agigantados, y les digo, una evolución legal, constitucional, que va creciendo mucho, pero que también lamentablemente, y debemos de reconocerlo, los partidos y algunos candidatos también lo rebasan. O sea, es increíble la dinámica que se tiene en un marco jurídico electoral, de cómo va evolucionando cada 3 años, porque siempre se encuentran cómo burlar la justicia, ¿no? Cómo hacerle fraude a la ley, incluso se denomina. O sea,
a ver, hago esto, pero como no estoy pidiendo el voto y no me pueden considerar como un acto anticipado de campaña, pero es lo mismo, pero nada más no pedí el voto y la ley decía que yo tendría que pedir el voto. Entonces ya le estamos haciendo un fraude a la ley. Y vamos evolucionando y decíamos, ahora casi, todos los actos que realicen los partidos políticos, los candidatos, las autoridades electorales y los mismos actos donde intervienen los ciudadanos, como es el día de la jornada para el escrutinio y cómputo y esto, todos estos actos están enmarcados dentro de una legalidad y una constitucionalidad. Esas bases que hoy tenemos, que les decía, cada 3 años evoluciona, nos da seguridad, nos da certeza, estos principios básicos de jurídicos para poder ir en una contienda, quizá inequitativa todavía, y le digo quizá porque todavía hay dilemas, cuánto dinero tendría que darle, si al que tiene más votos o al que va empezando, y es un dilema terrible que no nada más obedece al financiamiento público, obedece incluso a la misma distribución de las contribuciones que tienen los estados. A ver, ¿le doy más a Nuevo León o le doy más a Chiapas? Hoy, y viene un conflicto, es que Chiapas aporta muy poquito a la federación. Pues sí, pero si no le doy mayor aportación, menos desarrollo va a tener y menos te va a aportar. Pero aparecen otros estados mucho más productivos. Nuevo León dice, oye, espérame, pues si yo te estoy dando tanto, ¿por qué me das poquito? Y en ese dilema de la distribución, lo mismo pasa con el financiamiento público. ¿Cuándo será mucho? ¿Cuándo será poquito? Pero tratando de aterrizar toda esta parte de la situación de legalidad y constitucionalidad, y de que las fuerzas políticas, uno de sus fines es llegar a ocupar los cargos de elección popular, tener espacios de poder, pero también los partidos políticos juegan un partido, o deberían de jugar un partido muy importante que han dejado de lado, que es jugar a la oposición. De repente no se ganó, pues vámonos, y ahí en 3 años regresamos a ver qué hacemos otra vez, a tratar de luchar para buscar otra vez la simpatía y que nos den los votos con diferentes recursos aceptables o no aceptables, como es, lo decía, las lonas, a través de bailes, mítines, verbenas, rallies y cruceros y todo esto parte de ese marketing político que ha venido también evolucionando como estrategias, como profesionales en busca del voto que se hacen los partidos políticos. En este momento, sin duda alguna, esa es la gran definición que tienen los partidos políticos, de convertirse en profesionales de la búsqueda de voto, más allá de consolidar a su área militante. Pero a ver, yo discúlpenme si de repente me pongo a hablar mucho, yo creo que más bien ustedes son los que tendría que preguntarles y reducir mis preguntas, pero a veces me gana esta pasión de que me gusta la política. A ver, vamos a empezar con el profe Emilio, perdón, casi siempre empiezo contigo, Dulce. Profe Emilio, ¿cuál debería ser el rol de una fuerza política? Y no me estoy refiriendo a Nueva Alianza, no me refiero a Morena, sino de un partido político desde la oposición. ¿Cuál cree usted que tendríamos? Porque esto también va a ayudar a consolidar la democracia si los partidos políticos juegan ese otro rol de no ser gobierno necesariamente, sino ser oposición. Muy bien, efectivamente yo creo que se ha caído en la costumbre de que se piensa que, así como decíamos ahorita, ¿no? Cada 3 años es la contienda y es cuando te pones a trabajar y hacer esta serie de situaciones. Yo, más que decir oposición, yo creo que cada uno de los partidos políticos no tiene puedo decir, tiene la obligación de estar en contacto directo con la sociedad todo el tiempo, no nada más cuando viene la contienda. Es lógico, cuando en los días de campaña se supone que en un momento determinado es el momento para dar a conocer tus propuestas, para poder buscar el manejo de la intención del voto hacia lo que es tu organización política, pero definitivamente el trabajo debe ser siempre. Yo creo que en un momento determinado, y lo hemos comentado al menos en el Partido Nueva Alianza, no digo que en algunos otros partidos no lo hagan, pero estamos en contacto con la gente, se trata de ir gestionando diversas situaciones a pesar de que no estamos en el poder, ¿sí? O sea, Nueva Alianza, si dijéramos que ha sido o ha estado en el poder en alguna presidencia municipal, gobernatura, al menos aquí en Querétaro, definitivamente no. Pero sí, por otro lado, yo creo que el papel importante es ese, estar conscientes
que si eres un político, un buen político, no es cada 3 años, o sea, tienes que estar trabajando con la gente independientemente de lo que haya. Y hace rato tocabas un punto muy importante. Yo creo que también como ciudadanos que somos, tenemos la oportunidad y la posibilidad de poder estar cuestionando el trabajo de cada una de las personas que llega al gobierno, llámese presidente municipal, llámese legislador o gobernador. En ese entendido, yo quiero entender la oposición. La oposición no es el hecho de estar marcando únicamente las cosas malas del que esté enfrente. Porque ahora sí, como dicen, como seres humanos tenemos cosas positivas y cosas negativas, pero cuando hay algo, una acción negativa que está afectando a la sociedad, tenemos que levantar la mano y tenemos que buscar la manera de, en base a lo jurídico, en base a lo legal o de la que sea, para poder tratar de corregir esas situaciones que se generan. Al igual también, cuando hay alguna acción que beneficia a la sociedad, pues no vamos a estar denostando todo, sí, hay que reconocerle en ese sentido. Yo creo que estar en la oposición es una situación también de lo que decía yo, de estar tratando de corregir lo que esté mal hecho, pero sobre todo en un diálogo constante con las diferentes fuerzas políticas y con quien en ese momento le toque estar en el poder. No podemos caer en la dinámica de siempre el choque o decir que, al menos respeto mucho las situaciones, ¿no? Pero a lo mejor lo traslado a otro punto de vista cuando se menciona que los movimientos masivos y cosas por el estilo, en mi punto de vista y mi perspectiva, te hacen más daño que bien, sí, pero respetando cada una de las acciones de cada quien. Para mí la oposición es el diálogo y buscar la manera de corregir lo que se esté haciendo mal. Muchas gracias. Dulce, ¿cómo ves la oposición? ¿Cómo tendría que ser el rol de las fuerzas políticas desde la oposición? Definitivamente el ejercicio político no termina ni empieza únicamente en las campañas electorales. Un partido político está creado como una institución para conglomerar gente que quiere hacer un cambio. Es importante ocupar un cargo público porque eso significa voz en la legislatura. Pero sin embargo, si no tienes el espacio, como dices tú, el número de votos no garantiza la grandeza de un partido, sino la grandeza de un partido significa que está en contacto con la gente, escucha sus necesidades y trabaja de manera conjunta para sacar adelante los proyectos que tengan incluso la misma ciudadanía. Entonces, en ese sentido estamos conscientes que el ejercicio político no termina aquí. De hecho, Morena es un partido joven, queremos empezar y estamos empezando con el pie derecho, pero porque precisamente estamos conscientes de que hay que trabajar. En cuanto a la oposición, es claro que tenemos que señalar los errores, porque finalmente la evaluación de un partido es en las elecciones. Entonces necesitamos, como hablábamos desde un principio, gente consciente de por quién están votando y el antecedente que tuvo en su actuar como un representante político. Entonces es importante que en ese sentido también le demos a la gente una perspectiva diferente de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal. La oposición no necesariamente significa manifestarse ante todo lo que está mal, sino actuar. Estamos conscientes de eso. Sí, no se trabaja, pero podemos decir nuestras propuestas. Quiero ser específica en alguna que tengo para la legislatura. Me ganaste. Esa iba a ser la última pregunta, Dulce, y aprovecho, digo ya porque acá estamos terminando. ¿Cuál sería tu propuesta estelar, así como la que crees que puede ser de mayor impacto, que puedes compartir con los televidentes para decir Morena o Dulce trae esta propuesta, entre otras más? Bueno, quiero regresarme un poquito a terminar la idea que estaba diciendo, pero es una de nuestras propuestas y es trabajar en conjunto con la ciudadanía. Si hemos tocado casa por casa y hay mucha gente que cultiva en su casa zarzamoras o alguna otra fruta y que quiere hacer conservas, entonces queremos que los universitarios les gestionen esos proyectos y que sean autosustentables, pero que se les dé el financiamiento a todos esos proyectos y que sea un proyecto de ganar-ganar, donde ganen los productores, donde ganen los gestores, que en este caso serían los universitarios. Pero bueno, ya hablando más a fondo, por eso yo decía que no es necesario ocupar un cargo público para hacer las cosas cuando se quieren hacer. Pero en caso de ocupar un lugar en la legislatura,
yo, y estoy muy consciente que es lo que voy a hacer y es mi tarea principal, es elevar los programas sociales a categoría de ley, sobre todo en cuanto al apoyo de los estudiantes. Queremos que se les garantice una beca desde el primero de primaria hasta el último año de secundaria, porque como comentábamos, San Juan del Río tiene un nivel educativo de segundo de secundaria. Algo está pasando con nuestros jóvenes y eso es una falta de recursos, que están desertando de las escuelas. Entonces queremos que se dé el recurso y, como dice usted, se le asigne al presupuesto donde realmente interesa, y que es en la educación, y que se pueda bajar de otros niveles. En ese sentido, nosotros proponemos que se baje los salarios de los funcionarios públicos. Si yo llego a la legislatura, renunciaríamos a un 50% de nuestro salario, porque se debe de ocupar el presupuesto a lo que realmente interesa, y a mí, en lo personal, lo que me interesa es la educación. Mis propuestas van encaminadas a eso. Y también en el sentido de ganar. Tenemos aquí en San Juan del Río nuestra Facultad de Bellas Artes, que la mayoría de nuestros estudiantes están desempleados. Entonces, en ese sentido de una educación integral, traer a los chicos que les enseñen arte, cultura, deporte, una formación en los valores, en el espíritu, que vengan psicólogos a encaminarlos para que los chicos sean creativos, recreativos, en vez de destructivos. Entonces, esa es mi propuesta, apostar todo a la educación y a la juventud, que aunque me ven joven, tengo clarísimo lo que quiero llegar a ser. Muchas gracias, Dulce. Gracias. Profe Emilio, tratando de ser muy breve, ¿cuál sería su propuesta? Bien, encaminado, pues ahora sí, como dicen, en el trabajo que hemos estado haciendo con la gente, por lo regular, por el hecho de la profesión, consideran la cuestión educativa. Efectivamente, a lo mejor la encaminamos dentro de eso, pero sí decir que con la reforma que hubo, yo creo que en la actualidad, más que legislar sobre eso, es nada más la aplicación total de cómo lo marca la reforma educativa en ese sentido, ¿no? Está considerado hasta lo que es la educación media superior ya como obligatoria, con todos los elementos como lo marca la reforma. Sí sería cuestión de revisar ya la educación superior. Decirte que fuera de la educación también hay algo que me llama mucho la atención y que hemos estado preparando y que hemos visto como un punto definitivamente necesario. Cuando hablamos de seguridad pública, por lo regular siempre nos referimos a lo que es la policía, ¿no? La seguridad que tenemos en ese sentido. Sin embargo, dentro de lo que es la seguridad pública hay una cuestión ahí. Si hablamos de lo que es los bomberos, o sea, los bomberos, yo definitivamente tuve la oportunidad de platicar con ellos y ten la certeza y la seguridad que si llegamos a la legislatura vamos a hacer la voz de ellos. Tenemos que hacer una modificación en lo que es la Constitución y en lo que es ya la ley aquí al interior, para que ellos puedan tener realmente un patrón en el cual ellos tengan la seguridad de cualquier trabajador. El trabajo que desempeñan es demasiado riesgoso y tuvimos la oportunidad de estarlos escuchando y ver la manera como se solventan ellos a través de lo que es un patronato, el equipo y todo lo demás, ¿sí? Yo creo que, y eso también sabiendo de la función, a veces pensamos que seguridad nada más es en cuanto a mi persona, de que pueda salir yo cómodamente a la calle, pueda estar bien en mi casa, pero ese tipo de situaciones, y no únicamente dirigido a lo que es la propiedad habitacional, sino también todo tipo de accidentes que estamos viendo ahí en ese sentido. Una de las propuestas que un servidor llevaría así como dicen, ya como iniciativa a lo que es la legislatura, sería en relación con la seguridad pública, pero lo que son el cuerpo de bomberos aquí en lo que es San Juan del Río, que es necesario y que definitivamente no es posible que una ciudad ya de las dimensiones de San Juan del Río cuente únicamente con 21 bomberos pagados y 53 entre ellos voluntarios, ¿sí? Para las dimensiones y para lo que es las empresas que hay, las casas que hay y los vehículos, demasiado poco, ¿eh? Muchas gracias, profesor. Hemos llegado hacia el final de este pulso electoral del día de hoy. Recordarles que los martes y los viernes 9 de la noche, y también nos pueden ver en puntosdevista.tv, donde pasan el video completo de todas estas charlas que hemos tenido. Y siempre hemos dicho, pulso electoral, un espacio para que todas las voces, todas las propuestas, todas las ideologías, todas las fuerzas políticas puedan estar aquí y se pueda contrastar con la ciudadanía. Tratando de buscar nosotros esta equidad de la contienda, también debo de decir que hemos buscado a la licenciada Vania Camacho para que nos acompañe en un par de ocasiones en este programa. No nos han tomado la llamada, no nos la regresa la llamada, se le han mandado mensajes,
y lamentable, pero bueno, queremos cumplir también nosotros con los planteamientos que nos tiene el INE de invitar a todas las fuerzas políticas. Agradecerles, como siempre, que hayan estado aquí en este programa y a ustedes invitarlos a que nos sigan viendo y escuchando todos los martes y los viernes 9 de la noche. Muchísimas gracias y Pulso Electoral queda también con ustedes para hacer este enlace. Que tengan muy buena noche.